Muy buenas noches. Este noticiero informó desde temprano esta tarde sobre la muerte de Iván Márquez. Estaba muy mal herido desde cuando mercenarios atentaron contra él en Venezuela. Nuestro invitado esta noche es el doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, pero fundamentalmente en este momento representante del gobierno en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Doctor Laforí, muchas gracias por aceptar esta invitación. En primer lugar, ¿qué opina? ¿Usted conoció a Iván Márquez? No, no tuve la oportunidad. Pero tuvo referencias claras de él. Claro, por supuesto. ¿Qué sabía usted de Iván Márquez? Bueno, conozco la trayectoria como la conocen los colombianos, incluso en el gobierno de Barco, él alcanzó a salir parlamentario por la Unión Patriótica. Luego se retiró, que fue cuando empezó todo este lío, ¿no? De exterminio de la Unión Patriótica, y ahí volvió otra vez a... Ah, él fue de la Unión Patriótica. Él fue de la Unión Patriótica, él dio un paso, representante a la Cámara, y luego terminó de alguna manera vinculado o regresó a la FARC hasta cuando finalmente dieron el paso en el gobierno de Santos de ser parte de la delegación y cabeza de la delegación que negoció con el gobierno de Santos el acuerdo de paz con la FARC. La historia que usted conoce, pues como representante del gobierno en esta operación de paz, es que él se encontraba muy mal, ¿no? Había perdido una mano, estaba muy herido en una pierna, muy desgarrado, estaba muy... mentalmente me parecería que tenía problemas. Sí, nosotros tuvimos información, además por información de inteligencia, entre otras cosas porque desde Venezuela habían intentado atentar con la vida de uno de nosotros. Se acuerda pues que en ese momento, al final del gobierno de Duque, supimos, y luego el presidente Petro, en un gesto que agradecemos como familia, nos llamó a propósito de la información que el presidente Petro recibió de inteligencia. En ese entonces tuvimos información, porque al parecer la información sobre el atentado que querían hacer contra nosotros era prácticamente de actores que tenían una relación directa con el grupo de la Segunda Marquetalia. ¿Atentado que querían hacer contra nosotros? Sí, claro, contra la familia nuestra. Y por eso nos tocó reforzar. Ah, pero yo no sabía eso. Claro, por supuesto, por eso el presidente Petro, al comienzo de su gobierno, llamó a María Fernanda, me llamó a mí, tuvimos la oportunidad de conversar con él y en un gesto... ¿Pero eso se sabía? Se supo, pero nosotros nunca quisimos, de alguna manera, hacer de eso una noticia. Mejor dicho, nunca se supo. No, sí se supo, porque el presidente Petro nos llamó a Palacio. En fuentes muy reservadas. Claro, por eso, porque no quisimos hacer de eso un hecho político ni nada más. ¿Y había planificado un atentado contra ustedes? Claro, y además habían dado una plata muy grande, al parecer a unas bandas, entiendo que de Antioquia, de Medellín. ¿Pero quiénes eran? Ellos mismos. ¿Mercenarios? No, al parecer era un tema que venía muy de la Segunda Marquetalia. ¿De Iván Márquez? Sí, del segundo o el tercero, que fue finalmente en donde se supo por una información de inteligencia. La verdad es que nosotros no tenemos muy claro el asunto, salvo los hechos que la inteligencia del país nos informó, le informó al presidente Duque y luego le informó al presidente Petro. ¿Hasta dónde esta Segunda Marquetalia que dirigía Márquez tenía alguna relación con el ELN o ninguna? Ninguna. Acuérdense que esto era un grupo que había dado el paso al frente, que había intentado negociar, que negoció y que por las circunstancias que el país conoce, terminó regresándose al monte. Incluso hay una entrevista muy buena de ustedes a propósito con Márquez, cuando él prácticamente prefiere volver y finalmente se va a Venezuela y constituye la Segunda Marquetalia. ¿Usted qué más supo sobre Iván Márquez? No, digamos lo que la información que uno tiene, la información que tiene el ciudadano medianamente informado, ¿no?
Toda su vida él es, al parecer, un caqueteño que se incorpora muy temprana edad al Partido Comunista, termina haciendo proselitismo con la FARC, incluso creo que fue concejal de Florencia, y luego se incorpora activamente hasta cuando finalmente con la UP él da un paso al frente y termina siendo parlamentario. No se olvide que en esa parte de la historia, ¿no? Muchos de ellos terminaron en un baño de sangre y hay versiones encontradas por la fuerza pública, incluso peleas internas, ¿no? Que terminaron asesinando a buena parte de sus militantes. Qué barbaridad. Pero mire, doctor Laforí, pues confesamos que el señor presidente de FEDEGAN lo invitamos a este programa, pero para hablar fundamentalmente del cese de acciones ofensivas por parte del ELN que comenzó hoy. Se atravesó la noticia de la muerte de Miguel Márquez y por eso pues aprovechamos su presencia para hablar sobre el tema. Pero hablemos del caso del ELN y el cese de acciones ofensivas que hoy se debía iniciar. Se inició porque realmente lo que hizo el ELN fue ayer aparentemente marcar una frontera de calendario sobre EL antes de hoy y después de hoy. Existe la versión, doctor José Félix, de que los actos que ocurrieron ayer en Colombia como ofensiva del ELN los hubo para marcar un comienzo del fin. ¿Es eso o no? No, yo no creo, y además me parece inconveniente. El país está esperando... Si fue eso. Si fue eso, me parece inconveniente por una razón elemental. Hoy empieza el desescalamiento, que va desde el 6 de julio al 3 de agosto. Por eso digo yo que para marcar esa fecha ocurrieron los actos de ayer. Pero fíjese que también han venido ocurriendo una serie de hechos que son reprobados por la opinión pública. Cuya autoría no ha reconocido el ELN. Algunos sí, me parece. La sargento no. No, pero otros anteriormente sí. Sí. Y en consecuencia, sí, creo que el mensaje es un mensaje terriblemente equivocado. Porque si el ELN está dispuesto, como en efecto así se ha manifestado en la mesa, y además lo ha dicho, ¿no? Hemos firmado 11 acuerdos. Nunca antes eso había ocurrido. 2 de los cuales muy importantes: cese al fuego y participación, que es el elemento central de esta negociación. En consecuencia, me parece que el mensaje que se manda no es un mensaje positivo. Pero bien, si lo que usted dice es cierto, que yo creo que es reprobable, en el fondo a partir de ahora tiene que haber un desescalamiento, es decir, ese tren violento tiene que cesar. Mejor dicho, si es cierto lo que yo interpreto, a partir de hoy comienza el desescalamiento del ELN. Entonces, ¿qué es desescalamiento? Es dejar precisamente ese tipo de acciones ofensivas para que el 3 de agosto, que arranca el cese, con todos los instrumentos a disposición para garantizar... ¿El 3 de agosto es una fecha caprichosa? No, el 3 de agosto es una fecha pactada y el decreto expedido por el gobierno hace 2 días lo señala de manera expresa e incluso el decreto recoge unos elementos centrales de los protocolos que se firmaron para que ese cese pueda transcurrir sin que haya incidentes que eventualmente puedan poner en riesgo el cese. Acuérdense que el cese es por 180 días. Empieza el 3 de agosto y termina el 3 de febrero. Y se prorrogará solo en la medida en que las partes cumplan. Y en consecuencia, cualquier incidente, por ejemplo un secuestro, automáticamente el mecanismo tendrá que monitorearlo y tendrá que evaluarlo. A mí me parece que a esta altura el país tiene que tener muy claro cómo va a operar eso. De lo contrario, no va a poder entender, sobre todo en los territorios, a qué atenerse. Sobre todo, doctor Laforí, lo que usted acaba de decir, ¿cómo se hace para confirmar que el ELN
sí cumplió el cese al fuego? Muy sencillo, porque el mecanismo tiene 4 partes: fuerza pública, Sí, ELN, sí. e Iglesia Y Naciones Unidas. y Naciones Unidas. Y se desdobla a nivel local, regional y nacional. Cualquier hecho que eventualmente ponga en riesgo los elementos acordados, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, prohíbe el secuestro. Las acciones prohibidas que están expresas automáticamente tienen que ser reportadas y, en consecuencia, evaluadas. Pero también la sociedad, porque fíjese, hay el parágrafo del artículo 1 del decreto dice algo que es bien importante. El cese se hace para garantizar derechos y libertades de la población, especialmente las más vulnerables, que son las que viven en esos territorios donde la violencia golpea con más fuerza. Cualquier ciudadano, pero especialmente los medios, cuando conozca de algún hecho que eventualmente pone en riesgo la vida, los bienes, las libertades de cualquier ciudadano en el territorio, tiene que informarlo. Pero también, cuando una columna, que es un tema bien importante, del ELN se desplace, o la misma fuerza pública tiene que informar para evitar que haya confrontaciones ofensivas. Eso rige desde hoy. Desde el 3 de agosto. Desde el 3 de agosto, que es cuando arranca. Pero desde hoy, ¿qué es lo que comienza? Hoy. Viene como parar ese tren de violencia, desescalar. Yo supongo que los comandantes del COSE deben de estarle informando a todos los frentes de guerra, a todas sus columnas, el alcance de los protocolos. ¿Para qué? Para que cualquier actividad ofensiva cese en el territorio. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Si uno no se toma este plazo del 6 de julio al 3 de agosto, es imposible que 3.000 o 4.000 actores armados en el territorio sean capaces de comprender el alcance de lo que se convino en Cuba y cuyos acuerdos están firmados y que son de conocimiento público. Hablando en términos futbolísticos, es como quien, lo que comienza hoy, es como quien comienza el partido, termina el 3 de agosto y el 3 de agosto, como nadie ganó ni perdió, van a los penaltis. No. El 3 de agosto arranca el partido por 180 días. Y ahí sí. Ahí sí, cualquier hecho que amenace el acuerdo, cualquier ciudadano que se sienta que sus derechos como ciudadanos o sus libertades están amenazados, constituye un elemento que tendrá que ser evaluado por el mecanismo para saber si violentó o no el acuerdo firmado, el acuerdo número 10. Eso es demasiado importante, porque el cese del fuego es transitorio y prorrogable. Si luego de los 180 días hay una cantidad de incidentes, el gobierno tomará la determinación de ver qué hace con respecto al tema. Pero estábamos diciendo al comienzo, doctor Laforet, que el país amaneció hoy medio descuadernado, con tanto problema en tantas partes. ¿Es así o es sensación nuestra? No, medio descuadernado no, descuadernado completamente. Incluso yo he sostenido, y así se lo he transmitido a mis compañeros, especialmente al senador Cepeda, muy importante poner la atención al desdoblamiento de las estructuras armadas en los territorios, que tienen unos emprendimientos que han llegado a un nivel de zozobra por parte de la población civil. Mire, es que no puede ser posible que una ciudad intermedia como Sincelejo, 300 locales comerciales los cierren de un día para otro. Eso es extorsión pura y dura. Barranquilla, todo el país está extorsionado. ¿A quién extorsiona? Yo le garantizo que el éxito, por poner un ejemplo, no cierra en Sincelejo, pero sí cierra el pequeño establecimiento, la señora que vive de un esfuerzo gigantesco. Claro, entonces están afectando al más pobre, al más vulnerable. Entonces me parece que esto hay que ponerle mucha atención. Y debo decir una cosa en favor del gobierno. El presidente le ha venido dando a la fuerza pública, policía y Fuerzas Armadas, instrucciones claras con respecto al tema.
Incluso en el decreto se lo dice. La fuerza pública no está impedida para que cuando hay una amenaza actúe. La Constitución política los obliga y el Código Penal está vigente. Entonces yo sí creo que hay que hacer un llamado cordial, amistoso a la fuerza pública para que actúe. Lo de Bucaramanga fue terrible en los días ayer o antier. Sí, es decir, mire, la verdad es que el país, y eso afecta el propósito fundamental del gobierno, que es el tema de la paz. Llámese con el ELN, que yo creo que es el buque insignia, o cualquier otros actores que eventualmente quieran participar de estos procesos. Si no se corrige esta dinámica, va a ser muy difícil encauzar el propósito central del gobierno de paz. Pero entonces, doctor Laforet, mire, usted reconoce que el país está descuadernado. ¿Qué es lo que está provocando estas situaciones? Narcotráfico y microtráfico. Mire, Yavid, en el año 12 habían 42.000 hectáreas de coca. Hay 300.000. Esas 300.000 se desdoblaron. Mire, hace 20 o 30 años Colombia no consumía. Hoy no hay pueblo en Colombia donde no haya consumo de estupefacientes. Y le voy a hacer una advertencia a Colombia. En los Estados Unidos, el año pasado murieron 108.000 estadounidenses por el fentanilo. No me van a contar a mí que esas mismas estructuras mafiosas no lo van a traer a Colombia. Más barato, más aditivo, y en consecuencia vamos a volver trizas un país que merecería una mejor suerte. Aquí hay que actuar muy claramente con respecto a este flagelo. ¿Pero Colombia está produciendo fentanilo? No, pero los mexicanos, que son los dueños del fentanilo, hoy en México también son los dueños en buena parte de la coca en Colombia. En consecuencia, ¿cuál es la razón para que no pasen también a contaminar al pueblo colombiano? ¿Con fentanilo? Pero a ver, más barato. Pero a ver. Más aditivo. Pero, a ver, ¿usted cree que el negocio de la cocaína terminó? No, pero cuando usted tiene un bien sustituto que es más barato y más aditivo. Y más aditivo, ¿cuál es la razón por la cual estas estructuras mafiosas... Y que lo fabrican ellos allá. Claro, en consecuencia creo que estamos en un alto riesgo. Pero mire, este fracaso de los cultivadores de coca, de hoja de coca, en vender su producto, es muestra de que eso es así. Sí, por supuesto. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que cuando la policía tiene 1.057 estructuras criminales actuando en el país, que están obviamente en el negocio de microtráfico, esas estructuras criminales tienen un jugador que tiene control territorial donde está la coca, tanto producción como transformación? En consecuencia, lo que no sacan lo meten en el mercado interno. Los mismos que en un momento determinado pueden terminar introduciendo otra sustancia porque tienen, digámoslo, sus canales comerciales totalmente establecidos. Pero aquí tenemos que actuar resueltamente en este tipo de cosas. Y un solo dato, mire la tasa de cambio. ¿Usted cree que con la balanza de pago, con la cuenta corriente de la balanza de pago, deficitaria, tanto la cuenta de capitales como la cuenta comercial, puede estar en esos niveles? Aquí está llegando mucha plata de todas partes. Pero hay una confusión ahí, doctor Laforet, si usted me permite, con todo respeto. El dólar está ya en 4.000 y en algunas casas está por debajo de 4.000. Nadie habría previsto semejante fenómeno. Y todo lo contrario, estaba previsto que con la incógnita que significaba un gobierno de izquierda, el dólar iba a trepar. ¿Y quién iba a pensar? Claro, pero fíjese, el mercado formal, como las reformas no pasaron o no han pasado, terminó lo que es el flujo formal tranquilizando. En el entretanto, el flujo informal, el negocio ilícito, pues hoy en día está alimentando una economía subterránea. No, pero un momentito. Es que usted se me anticipó mi pregunta. Si el país está nadando en hoja de coca, significa que la hoja de coca no
tiene mercado. ¿Por qué razón? Si la hoja de coca, que era sus exportaciones y su elaboración en cocaína, que era lo que nos producía dólares. ¿Por qué razón, cuando eso no existe, el dólar en lugar de crecer, baja? No, pero es que yo creo que hay una confusión. A ver. Sigue saliendo coca. Lo que pasa es que estamos produciendo mucho y el mercado internacional no absorbe todo lo que producimos. ¿Tanto producimos? Sí, señor. Es que estábamos en 42.000 hectáreas, estamos en 300.000. Antes eran 2 o 3 cosechas al año, estamos en 5 o 6 cosechas al año, mucho más productivas. No, aquí nadamos en coca. En consecuencia, los mercados, sobre todo Asia-Pacífico, está absorbiendo una parte muy importante a través del África. Porque fíjese usted, el mercado americano sigue absorbiendo, pero hoy en día absorbe más el fentanilo. Entonces, ahí hay unos reacomodos del mercado ilegal de drogas. Pero mire, doctor Laforín, la gente, los cultivadores de coca, están rogándole al Estado, que compre la hoja de coca. Y yo tengo entendido que esa es una de las opciones en las que ha pensado el gobierno ante la situación de quiebra en la que se encuentra. No, hay abundante coca. Hay zonas donde hay coca, pero esa coca se está yendo a los pueblos pequeños y a las ciudades. Para consumo interno. Para consumo interno. ¿Cuántas estructuras criminales cree que tiene Bogotá? Más de 140. ¿A qué están dedicadas? ¿En dónde están? Aquí no hay parque que no tenga un dueño. En consecuencia, aquí tenemos una situación realmente crítica y buena parte de los muertos, de los asesinatos, en buena parte es la pelea de microtráfico a nivel de todas las ciudades, Medellín, Cali, Bucaramanga. Aquí creo que ese es un tema que desbordó la capacidad de respuesta que hoy en día tienen las autoridades. Entonces, ¿usted piensa, doctor Laforín, que la paz total no va a ser posible? No, yo lo que creo es que hay que cuidar mucho lo que el gobierno habla en materia de paz. Me parece que lo del ELN va avanzando. Sí. Hay 11 acuerdos. Ojalá que este cese al fuego. Todo parece indicar que va a haber un acuerdo, ¿no? Claro, y volvemos a Cuba a ajustar. ¿Para qué? Para que el cese al fuego, que arranca el 3 de agosto, salga bien. Por eso el 10 tenemos las plenarias, de tal manera que no haya ningún elemento que pueda perturbar lo que se pactó. Si eso sale bien, yo creo que el acuerdo con el ELN puede tener una oportunidad como esfuerzo de este gobierno. Ahora, si esto termina o continúa como viene, mucho lo lamento, que los hechos terminarán diciendo otra cosa. La última oportunidad sobre la tierra, o como decía Gabo en el final de sus 100 años, la última oportunidad para salir del narcotráfico. Hay que hacer las cosas con voluntad de acertar. Yo quiero creer una cosa, que si firmaron van a cumplir, pero por los hechos lo vamos a conocer. Es decir, como el cuento de Santo Tomás, ver para creer. Y ese día el país entrará en otro escenario. Un escenario muy propositivo donde habrá que repensar cosas y yo creo que esos diálogos que va a haber de febrero del 2004 a mayo del 25 eventualmente pueden traer buenas cosas. De febrero 10 del año entrante. Sí, porque acuérdese que de ahora a febrero del 24 vamos a diseñar cuáles son los mecanismos, las metodologías con la cual se convoca el país para que pueda hablar de 3 cosas que son bien importantes. 1, régimen político. 2, modelo económico. Y 3, todo lo que es el tema de sostenibilidad ambiental. Y las consultas de las cuales habla el ELN, ¿no? Así es. Por eso es de febrero del 24 a mayo del 25. Eso lo pactado. Doctor José Félix, muchísimas gracias. Muy amable por su aceptación y usted muy amable también por haber aceptado semejante empeño que está dando usted para buscar la paz de este país. Ahí vamos, con buena voluntad. Yo creo que los colombianos tenemos que tener algún día
un mejor horizonte. Mucha suerte. Y a ustedes, televidentes, suerte también y gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Se ve.